Hay mentiras bastante cómodas en arquitectura. Creer que todo se reduce a elegir bien, elegir la referencia correcta, elegir la forma correcta, elegir cómo representarla. Como si el problema fuera simplemente acertar dentro de un menú ya dado, pero ¿y si el problema no está en elegir? ¿Y si el problema es que llevamos años moviéndonos entre las mismas dos puertas sin darnos cuenta que quizás hay otra más? Una que no tiene planos, una que no te enseña y lo peor, una que no es cómoda, porque no te dice qué hacer, no te da una forma, no te garantiza nada. Te obliga a pensar de otra manera, a dejar de diseñar resultados y a empezar a diseñar condiciones. Y claro, ahí es donde muchos se bajan, porque es más fácil repetir lo que funciona que enfrentarse a lo que todavía no entiendes. Pero mientras algunos optimizan respuestas, otros están cambiando las preguntas. Y ahí es donde empieza realmente la diferencia. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja, un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Tengo una amiga muy querida, de esas personas que aparecen en los momentos bastante jodidos de la vida. No sé muy bien cómo, pero siempre tiene la palabra justa para hacerte reír o al menos para sacarte una sonrisa, ¿no? Había una broma que teníamos juntos, que en ciertos momentos ella se quedaba callada, te miraba y me decía, ¿cómo se llama el perro? Y yo, claro, al principio yo iba enajenado, hablando rápido, a veces estaba enojado, a veces solo de un modo impulsivo. Claro, y escuchaba esa pregunta y era como... me descolocaba, no había ningún perro en la historia y yo la miraba y decía, ¿qué perro? Y ella insistía y decía, el perro, la casa, el jardín... La historia que te montaste en tu cabeza, ¿no? Porque según ella, y yo creo que tenía un poco de razón, yo soy de esas personas que cuando ve una situación no ve lo que hay, sino que ve lo que podría haber y me monto una película entera que no tiene nada que envidiarle a Netflix, a Hollywood y no sé a quién más, ¿no? Pero es una película con grandes estrellas, con perro incluido, con jardín y con final de cuentos de hadas, ¿no? Y claro, durante mucho tiempo pensé que eso era un problema, que estaba yendo a veces, qué sé yo, demasiado rápido, que, bueno, seguro muchas veces estaba complicando las cosas, que a veces las cosas eran mucho más simples. Y con los años empecé a sospechar también otras cosas distintas, que quizás el problema no era ver demasiado, sino que la mayoría de las veces estaba viendo demasiado poco, porque hay algo que se repite constantemente, ¿no? Y uno lo ve como casi como si fueran patrones que se repiten en el trabajo, en la vida cotidiana, en el supermercado, en las universidades, en la profesión. Y si lo llevamos específicamente a la arquitectura, es increíble porque uno podría pensar que siempre aparecen dos opciones, siempre tenemos dos caminos, dos formas de hacer las cosas y todo el mundo se mueve entre esas dos puertas como si no hubiera nada más, ¿no? O mirás hacia atrás, o dibujás hacia adelante, o consultás la historia, o te quedás enfrascado en la representación, o repetís lo que ya existe, o lo maquillás un poco mejor. Pero casi nadie se pregunta algo que parece y que deberíamos preguntar, ¿no? Algo bastante obvio, y es, ¿qué pasa si el problema no es que estamos eligiendo bien entre esas dos puertas, ¿no? Sino, ¿qué pasa si el problema es que llevamos muchos años entrando y saliendo por las mismas,
sin darnos cuenta que quizás hay una tercera opción. Okay, but the point is... Esta propuesta, esta idea no es mía, es una idea que encontré hace tiempo, no en arquitectura, curiosamente, sino en el mundo de los negocios, y cuando la leí creo que algo me hizo clic adentro. Es la idea de un tipo llamado Alex Banayan, un joven escritor y un empresario estadounidense bastante exitoso, que tiene una teoría bastante interesante. Él dice que en la vida todo funciona como si fuera una especie de discoteca, ¿no? Siempre hay 3 formas de entrar. La primera es la puerta principal, en ella es donde está la cola de gente, esperando, todos haciendo fila, todos hacen lo que toca en ese momento, intentando entrar, esperando su turno, esperando que el portero, el encargado, les dé el visto bueno para acceder a la discoteca. La segunda puerta es la puerta VIP. La puerta de los contactos, de la gente con privilegios, de la gente importante, de la gente que tiene alguien que te haga entrar en la discoteca, ¿no? Te ve, te selecciona desde la entrada y tenés esa entrada VIP que accedes sin ningún problema. Pero luego está la tercera puerta, la que nadie te explica, la que no está señalizada, la que implica a veces colarte por la cocina, hablar con el portero, saltar una valla o directamente inventar una entrada nueva. Y cuando la escuché pensé, joder, esto está buenísimo, porque si nos esforzamos un poquito podemos ver perfectamente lo que está pasando en arquitectura, ¿no? Porque nosotros llevamos décadas moviéndonos casi como entre 2 puertas, como si fueran las únicas opciones. Fíjense, y es muy curioso, ¿no? Porque siempre aparece esta idea de las 2 puertas, ¿no? O la historia o la representación. ¡Pum! Murió. Listo, ya tenemos nada más. Pero ¿y la tercera puerta? No está en el plano. Y es curioso, pese a que somos arquitectos, pero nadie piensa en materializar una puerta diferente, ¿no? Pero siempre pareciera esta dicotomía, esta idea de que o es blanco o negro, o azul o amarillo, pero nunca hay una tercera puerta, una tercera alternativa. Hay algo interesante en esta idea de la tercera puerta, y es que rompe una excusa bastante cómoda, porque durante años, y esto lo vemos constantemente, hemos aprendido a aplicar todo en términos de sistema. El sistema más o menos funciona, entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar? El sistema es injusto, sí, pero es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? El sistema no te deja avanzar. Bueno, no importa, ya con el tiempo va a cambiar. Y claro, todo suena razonable, suena incluso inteligente, te da una posición, te permite explicar por qué no hacer ciertas cosas, y aunque parezca auténtico, lo cierto es que está incompleto, porque si todo dependiera del sistema, nadie avanzaría. Y sin embargo hay gente que sí lo hace, y esto creo que es lo peor, porque termina incomodando, porque cuando aparece alguien que avanza dentro de un sistema que supuestamente no funciona, automáticamente rompe el relato. No necesariamente esta gente son los más brillantes, no necesariamente son los más talentosos, ni siquiera los más preparados. Los que avanzan suelen tener otra cosa. No aceptan el marco tal como se les da y buscan otra vía, otro camino. Amazing. Esto creo que es lo que más desconcierta, porque nos gusta pensar que el talento explica las diferencias. Es, creo yo, hasta cómodo. De alguna forma te ordena el mundo, pero muchas veces no es así. Y esto no es épico, no es un discurso de superación o de autoayuda. Es algo mucho más simple y también mucho más incómodo. Son gente que no se creen todas las reglas, y esto en una estructura como la universidad, por ejemplo, es importante y se nota muchísimo, porque aquí no estamos hablando de talento, estamos hablando de comportamiento. 2 personas pueden tener exactamente el mismo nivel, la misma formación, las mismas herramientas, el mismo contexto, y sin embargo una se mueve y la otra no.
Una espera a que le expliquen por dónde hay que entrar, qué hay que hacer. Son esos típicos estudiantes que necesitan entender perfectamente todo el contexto, el ejercicio completo antes de comenzar. Son los que preguntan, ¿esto exactamente cómo hay que hacerlo? ¿Qué es lo que entra en el examen de la próxima semana? ¿Qué es lo que más vas a valorar cuando evalúes la actividad? Y no es un comportamiento tonto, todo lo contrario, es un comportamiento casi como de optimización. Están intentando asegurarse de que invierten su tiempo de la manera más eficiente, y eso dentro del sistema obviamente que funciona. Pero luego están los otros, los que comienzan a probar sin tener muy claro por dónde va la cosa, que miran el ejercicio y dicen, bueno, a ver, vale, no entiendo bien por dónde va, pero hay que empezar. Entonces voy a probar a hacer esto, y comienzan y se equivocan, y vuelven para atrás, prueban otra cosa, y desde afuera, claro, parece terrible, parece peor, parece que en realidad están tirando el tiempo, tardan obviamente mucho más, y en temas como de diseño, de arquitectura, donde muchas veces hay muchísimo trabajo, bueno, parece como un despropósito, ¿no? Se pierde tiempo, hacen cosas raras. Esto, entender no puedo. Pero creo que lo interesante de todo esto es que están haciendo algo que los otros no están haciendo. Están explorando un espacio de problemas, y yo creo que aquí está la diferencia. Uno buscan las respuestas correctas, los otros intentan entender qué preguntas son las posibles. Unos intentan entrar por la puerta bien señalizada, en tanto que los otros empiezan a moverse aunque no vean muy bien hacia dónde. Y esto que, claro, parece como, como un discurso simplista, un discurso de autoayuda, yo creo que ahí marca la diferencia, y es una pequeña diferencia que en realidad lo modifica absolutamente todo. Porque cambia completamente el tipo de aprendizaje. El primero aprende a ejecutar dentro de un marco, dentro de determinadas variables, todas bien puestitas una a la par de la otra. En tanto que el segundo aprende a moverse cuando el marco no es claro, cuando el marco es inestable. Okidoki. Ahora bien, ¿en qué situación real crees que vas a estar más veces en el futuro? ¿En un entorno donde todo está perfectamente definido, o en uno donde tienes que decidir si tener todas las variables claras, todo cerradito, cómo proceder? Y yo creo que ahí empiezan las diferencias y empiezas a pensar. Y si esto lo llevamos a la arquitectura, es todavía muchísimo más evidente, porque diseñar no es aplicar una receta, nunca lo fue. Pero durante años hemos enseñado arquitectura como si lo fuera, como si cada problema tuviera una forma correcta de resolverse y una forma incorrecta que es todo lo demás. Como si hubiera una manera adecuada de dibujar, de representar, de plantear. Y eso genera un tipo de profesional muy concreto, el que funciona muy bien mientras el problema esté, claro, bien definido, bien acotado. Pero cuando el problema cambia, y créeme que va a cambiar, cuando aparecen variables nuevas, cuando el contexto se vuelve inestable, como cambios en la situación económica, bueno, si todo el tiempo estuviste acostumbrado a trabajar con variables claras, bueno, lo más probable es que se bloquee, porque estaba optimizado para otra cosa. Mientras que el otro perfil, el que parecía más caótico, es el que funciona mejor, porque no depende tanto de que el sistema esté claro, sabe moverse dentro de la incertidumbre, y en ese momento la tercera puerta deja de ser una metáfora bonita y empieza a ser una diferencia real, clara y tangible. Porque esto no es una cuestión de talento, es una cuestión de comportamiento frente a lo desconocido, y eso no se enseña fácilmente. Claro, todo esto suena bastante bien hasta que lo intentas de verdad. Porque la tercera puerta tiene un problema que no aparece en la teoría. La tercera puerta no es cómoda, no es eficiente y sobre todo no es clara. Nadie sabe dónde está. No hay una señal que te diga, vas bien, vas por buen camino, seguí por aquí. This is so funny. No hay un momento en el que alguien te confirme que lo estás haciendo bien, que todo esto que estás haciendo tiene sentido. Estás avanzando casi como sin un mapa, sin una validación inmediata.
Y muchas veces sin saber si lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo o en realidad es un paso necesario. No me gusta esto, Homero. Y esto en un entorno como la universidad pesa muchísimo y pesa más de lo que te parece, porque todo está diseñado para lo contrario, para que cumplas, para que entregues, para que encajes dentro de un criterio que ya está perfectamente definido. No es un sistema definido para explorar, es un sistema pensado para evaluar. Y la evaluación necesita claridad, necesita comparabilidad, necesita resultados visibles. La tercera puerta no ofrece nada de eso, lo siento. Lo que ofrece es todo lo contrario, ofrece incertidumbre y la incertidumbre incomoda. Y si a eso le sumamos que consume más tiempo, bueno, la tormenta perfecta. Incomoda al estudiante porque le quita el suelo, pero también incomoda al profesor porque le obliga a salir de un terreno donde puede juzgar con seguridad. Cuando alguien se mueve dentro de lo que esperas, es fácil decir si está bien o está mal. Cuando alguien se sale, la cosa cambia. Aparecen dudas, aparecen comentarios ambiguos, aparecen esas correcciones que todos hemos escuchado seguro alguna vez. Sí, está interesante, está bueno. Pero no termina de funcionar. Sí, puede ser, pero no es exactamente lo que pedíamos. Quizás deberías volver a algo un poquito más claro. Y ahí es donde muchos vuelven. No porque no puedan seguir, sino porque sostener esa incomodidad durante demasiado tiempo desgasta. Por eso la mayoría no entra por la tercera puerta. No es un problema de capacidad, es un problema de coste. Entonces buscan la tercera puerta por un tiempo y de pronto es mejor si vuelvo a la primera y hago fila y en algún momento quizás entre, ¿no? Es más fácil hacer todo lo que toca, seguir el proceso, optimizar el resultado y obtener una validación clara. Y hay que decirlo sin rodeos, eso funciona. A corto plazo al menos, pero funciona muy bien. Te permite avanzar dentro del sistema, aprobar, destacar incluso. Pero el problema aparece después, cuando te gradúas. El problema aparece cuando estás trabajando. Porque a medio plazo empieza a notarse una diferencia que al principio es casi invisible. Hay gente que ha aprendido a ejecutar dentro de un marco muy bien, un marco bien definido, y hay gente que ha aprendido a moverse cuando ese marco no estaba del todo claro. Y eso no es lo mismo. El que ejecuta bien funciona mientras las reglas se mantengan estables, pero cuando las reglas cambian, y créeme que están cambiando, empieza a tener problemas. Necesita que el terreno esté claro para poder operar. Un plan perfecto, sin fisuras. Pero no hay terreno claro hoy en día. En cambio, el que ha aprendido a moverse dentro de la incertidumbre, dentro de lo que tocaba en ese momento, tiene otras ventajas. No depende tanto de que el sistema esté definido de antemano. Tiene activado las neuronas para hacer. Después ya veremos cómo. Y acá aparece una de las claves más incómodas de todo esto. La diferencia no está tanto en lo que sabes, sino en cómo te comportas cuando no sabes. Dos personas pueden tener la misma formación, las mismas herramientas, incluso el mismo nivel técnico, y reaccionan de manera completamente distinta cuando el problema no está claro. Una se bloquea y busca volver a lo conocido, la otra avanza aunque no tenga garantías. No porque sea más valiente en un sentido épico, sino porque ha desarrollado una tolerancia distinta a la incertidumbre. Frente a esa situación, los resultados son completamente diferentes. Porque entonces la ventaja ya no está en el conocimiento acumulado, sino en la relación que tienen con lo desconocido. En cuanto el tiempo puede sostener una situación sin respuestas claras, sin caer en la tentación de simplificarla demasiado rápido. En tu capacidad para seguir trabajando cuando no tienes una confirmación inmediata de que vas por buen camino. Y esto es algo que lamentablemente no se enseña, no aparece en ningún plan de estudio, no hay ninguna asignatura de cómo moverte cuando no entiendes del todo lo que está pasando. No se evalúa, no se mide, no se certifica. Pero es probablemente una de las capacidades más determinantes en un contexto donde las reglas no son estables. Porque cuando el entorno cambia, y ahora mismo está cambiando a una velocidad que muchas veces las instituciones ni siquiera lo han asumido, y esto lo venimos hablando hace tiempo.
Lo que te sostiene no es lo que sabes hacer en condiciones ideales, sino es cómo reaccionás cuando esas condiciones desaparecen, cuando lo que sabías ya no es suficiente, cuando el problema ya no encaja en ninguna categoría conocida o en ningún proyecto que has hecho durante la carrera. Y ahí es donde empiezas a ver con claridad quién sigue moviéndose dentro de las dos puertas de siempre y quién ha empezado, aunque sea de forma torpe, a explorar otra cosa. Hay una asignatura que doy hace un par de años que tiene un ejercicio, es uno de los últimos ejercicios, que consiste en desarrollar un póster de arquitectura. Más o menos la estructura es que tienen que elaborar un póster para un concurso de arquitectura y presentar un proyecto. Y ese proyecto, bueno, tiene que estar desarrollado en una especie de lámina síntesis que es este póster, ¿no? Entonces tiene que aparecer la documentación, tiene que aparecer, bueno, obviamente todo lo que son los renders, bueno, toda la información para contar un poco de qué va el proyecto. Es un ejercicio muy bonito porque es el final de la asignatura. Y puse como una especie de ejercicio dentro de las consignas del póster, que el póster tiene que ser vertical. Y dice más o menos que la única condición que puede tener, por ejemplo, otro formato, no sé, apaisado o que tenga formato cuadrado, qué sé yo, lo que sea, que tiene que estar debidamente justificada. Como les digo, es un trabajo que lo doy hace un par de años. Y siempre la cantidad de que rompen la consigna, que creo que deben ser 2 o 3, y estamos hablando de 50 estudiantes. 50 estudiantes que de esos 50, 2 o 3 deciden que lo van a hacer apaisados o que cambian el formato de la lámina, ¿no? Entonces, claro, lo primero que me voy y les pregunto, ¿por qué cambiaste el formato? Y la respuesta, tristemente, la mayoría de las veces es, no, me olvidé, me equivoqué. La verdad que lo que pasa es que yo tenía la casa que era horizontal, entonces, bueno, la puse horizontal pero sí, podría haberla puesto vertical. De nuevo, la puerta conocida es la puerta cómoda. Pero la tercera puerta es la que te resetea el cerebro. Lo interesante es que cuando empiezas a verlo así, la tercera puerta deja de parecer una estrategia y empieza a parecer una consecuencia. Nadie se levanta un día y dice, voy a entrar por la tercera puerta. Eso es el relato a posteriori, pero en la historia que te cuentan cuando ya todo ha funcionado. Pero en el momento real, lo que hay es algo mucho más simple y además mucho más incómodo. Alguien que no termina de encajar con lo que te están pidiendo. Alguien que hace un ejercicio, cumple, entrega, pero siente que no entiende del todo para qué sirve lo que está haciendo. Y en lugar de aceptar eso como parte del juego, empieza a modificarlo, a tocarlo, a mover un poquito, a probar algo distinto sin tener muy claro si tiene sentido o no. Y aquí aparece un error bastante habitual. Pensar que la tercera puerta es hacer algo radical, hacer algo espectacular, terriblemente visible, y no lo es. Casi nunca lo es. Empieza con una desviación pequeña, casi invisible, con decisiones que desde fuera parecen irrelevantes, pero en lugar de seguir exactamente el guión, ese guión que te viene de arriba, introducen una variable más. En lugar de resolver el ejercicio como si fuera un objeto cerrado, lo plantean como un proceso. En lugar de fijar una solución, dejan que cambie cada vez que ocurre. No es una revolución, es una pequeña desviación. Pero esa desviación repetida empieza a acumularse. Porque en ese momento deja de optimizar una respuesta y empiezan a investigar un problema. Y esa es la diferencia enorme. Aunque al principio no se note,
La mayoría del ejercicio académico está pensado para ser resuelto. ¡Quiero mis acuarelas! Porque ese momento deja de optimizar una respuesta y empieza a investigar un problema. Y esa es la diferencia enorme, aunque al principio no se note. La mayoría de los ejercicios académicos están pensados para ser resueltos. Tienen un planteamiento claro, un desarrollo más o menos guiado y un resultado que puede ser evaluable. Funciona como un círculo cerrado. La tercera puerta rompe ese círculo, rompe esa lógica, porque introduce una pregunta que no cierra del todo. ¿Qué pasa si esto cambia? ¿Qué pasa si esto no es fijo? ¿Qué pasa si no hay una única solución correcta y hay más, hay otras? ¿Qué pasa si esto no es el camino y tengo que hacerlo por otro lado? Y ahí es donde empieza la cosa a complicarse, porque ya no puedes trabajar como antes. Ya no puedes aplicar un criterio y terminar. Tienes que iterar, tienes que probar, tienes que aceptar que lo que hoy funciona, mañana puede dejar de hacerlo. Y claro, todo eso no encaja bien con la idea clásica del proyecto, porque la arquitectura ha funcionado durante mucho tiempo como un acto de cierre, como una decisión final, como una forma que se fija. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. La tercera puerta introduce todo lo contrario, un sistema que permanece abierto, que no se agota en una única configuración. Cuando bajas esto a algo concreto, como, diseñar una fachada, se entiende, claro, muy rápido. Puedes dibujar una composición, ajustarla, hacerla funcional visualmente, representarla bien. Eso es válido dentro de la segunda puerta, eso es válido cuando estoy haciendo fila para entrar a la discoteca. Pero también podés plantear el otro camino, como esa fachada responde a la orientación, a la radiación, al uso interior, a la ventilación, al coste, a la fabricación. En ese caso ya no estás decidiendo una forma concreta, estás definiendo un conjunto de relaciones y la forma aparece casi como si fuera un resultado de esas relaciones. Puede ser más o menos atractiva, más o menos compleja, pero eso deja de ser lo central. Lo central es cómo funciona bajo condiciones reales, el individuo, cómo se comporta frente a la fachada, frente a la casa. No solo bajo la idea de una imagen, de un render bonito. Eso se parece mucho más a cómo operan los sistemas biológicos que a cómo enseñamos tradicionalmente arquitectura. Un árbol no elige una forma previa para luego ejecutarse. Responde, a las condiciones de la luz, de la gravedad, del agua. No hay planos cerrados, hay un sistema de crecimiento. Y lo que estamos empezando a poder hacer ahora es otra cosa. Ahora tenemos herramientas contemporáneas. Es fácil trabajar de forma consciente a ese nivel. No como una metáfora, sino como una operación real. ¡Yupi, algoritmos! Y claro, todo esto, por supuesto, genera una fricción, genera fuerza contra una cultura disciplinar absolutamente tradicional, porque desplaza el lugar de control del amo y señor arquitecto. Yo soy el arquitecto. Ya no eres el que decide cada línea en una posición de autor absoluto. Eres el que define las reglas bajo las cuales esa línea puede aparecer. No desaparece la intención, pero cambia el sitio. Ya no está la forma final, está el sistema que lo produce. Y eso exige algo que durante mucho tiempo no ha sido central. Entender que lo que estás haciendo en términos de relaciones, de variables, de comportamientos, es lo importante. No basta con tener gusto, ni con tener referencias, ni con saber representar bien. Tiene que poder responder a la pregunta concreta. ¿Qué variables estás considerando? ¿Cómo se afectan entre sí? ¿Qué ocurre cuando una cambia? Por eso cuando alguien dice que trabaja de forma paramétrica, la cuestión no es qué software utiliza ni qué estética produce. La cuestión es si puede explicar cómo funciona su sistema. Si no puede, si todo eso se reduce a una forma más o menos compleja, entonces no estás fuera de la primera puerta. Estás en la misma puerta pero con una herramienta más avanzada. Y esto no es un juicio de valor, es un problema operativo, porque mientras tanto, fuera del ámbito académico, este tipo de lógica ya está funcionando. Sistemas que optimizan estructuras en función de cargas variables, modelos que ajustan geometría según los datos ambientales, procesos de fabricación que ya no necesitan un plano cerrado, sino instrucciones que pueden adaptarse. Esto no es una promesa futura, es algo que ya está ocurriendo ahora. La diferencia es que gran parte de la formación sigue organizada alrededor de las otras dos puertas.
Y entonces aparece una desconexión bastante evidente entre lo que se enseña y lo que empieza a ser necesario. En ese punto la pregunta deja de ser teórica, ya no es si la tercera puerta es interesante o no, ni siquiera si es más o menos atractiva como idea. La pregunta es mucho más directa. Si el diseño empieza a operar como un sistema de relaciones y la forma deja de ser el punto de partida y pasa a ser, un resultado. Si el control deja de ser absoluto y pasa a ser un control distribuido. ¿Qué significa seguir evaluando únicamente la representación como resultado? ¿Qué estás midiendo realmente cuando corriges un dibujo cerrado a lápiz en un contexto que ya no funciona de esa manera? Ahí la tercera puerta se ha convertido en un problema real, porque ya no se trata de entrar de otra forma, se trata de aceptar que el propio edificio ha cambiado. Y si el edificio ha cambiado, seguir moviéndose como si no lo hubiera hecho no es una opción neutral, es directamente quedarse afuera. Y al final todo esto no va de puertas, va de algo mucho más simple. Va de en qué momento decides dejar de hacer lo que te funciona, lo que te mandaron, lo que te dijeron, para empezar a hacer lo que todavía no controlas, para probar, para equivocarte. Porque la tercera puerta no aparece cuando sabes más, aparece cuando te das cuenta de que lo que sabes ya no es suficiente. Y aún así seguís. No porque tengas garantía, no porque alguien te diga que vas bien, sino porque empiezas a sospechar que repetir lo mismo, aunque funcione, ya no te lleva a ningún sitio. Y eso es incómodo, porque implica soltar algo que te da seguridad, implica aceptar que durante un tiempo va a ser peor, que vas a cometer muchísimos errores, que vas a hacer cosas que no encajan bien y no encajan sobre todo con lo que te dicen. Pero también implica algo bastante más interesante, que dejas de depender de que el problema esté claro para poder trabajar, que dejas de necesitar que alguien valide tu trabajo para cada paso, que empezás a construir criterios en lugar de aplicar recetas. Y eso cambia completamente la posición desde la que diseñas, porque ya no intentas acertar, estás intentando entender, y cuando eso pasa, la arquitectura deja de ser un ejercicio de representación y empieza a parecerse algo mucho más tuyo, un sistema capaz de responder a un mundo que no es estable, un proceso que no se cierra en una imagen, una forma que no decide una vez, sino que construye relaciones con los demás. Y claro, eso no es tan bonito y no es tan inmediato tampoco. No es tan fácil de explicar en una lámina vertical con lápiz HB y acuarelas. ¡Uy, qué lindo! ¡Acuarelas! Pero es lo único que ahora mismo tiene sentido. Así que quizás la próxima vez que estés delante de un proyecto, de un ejercicio o de una decisión, no te preguntes si lo estás haciendo bien, pregúntate algo quizás más incómodo, si estás repitiendo una forma de trabajar que ya la conoces, o si estás empezando, aunque sea un poquito, a cambiarla. Porque la tercera puerta no está escondida, no hay que encontrarla, lo único que hay que hacer es dejar de moverse siempre por las mismas puertas. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.